Saludos cordiales a todos ustedes desde este programa de Canal 8, del programa Directo al Objetivo, que en estas fechas, en estas semanas, están centradas estas entrevistas, estos programas, como no podía ser de otra forma, en las próximas elecciones del 14 de marzo. Hoy tenemos que dar la bienvenida al Canal 8 y a este programa a doña Maribel García Expósito, que es candidata al Senado de esa coalición denominada Iniciativa Los Verdes, Izquierda Unida, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote. Doña Maribel, bienvenida a este programa y a este canal. Muchas gracias. Bien, doña Maribel García Expósito, lo decimos pues para todos ustedes, porque ella es la primera vez que se presenta a unas elecciones generales. Repetimos en esta ocasión al Senado y probablemente pues a algunos de ustedes les falten datos personales, porque ella no ha estado en la política activa, digamos, desde el punto de vista de las cámaras del Congreso y del Senado hasta la fecha. Ni siquiera ha participado en otros comicios anteriores. Doña Maribel tiene 47 años aproximadamente, es madre de 2 hijos y también doña Maribel, que es doctora en filología inglesa, es profesora titular del Departamento de Filología y profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de nuestra universidad, de esa materia que de alguna manera es tratar de enseñarles inglés a los futuros periodistas universitarios, a nuestros futuros periodistas universitarios. De manera que es una compañera también, una muy estimada compañera que la vemos en la facultad, en la pirámide, habitualmente. Pero esta relación de compañerismo, yo quisiera ya de entrada diferenciarla perfectamente de esta entrevista, en el sentido de que ella no está aquí en este programa, ni tampoco en este canal, por esa razón de compañerismo con el entrevistador, en este caso con un servidor de ustedes, sino porque forma parte de una candidatura que, dada la filosofía y el estilo de este canal, quiere también atenderla, es decir, quiere atender el Canal 8, porque nuestra sociedad es plural, nuestra sociedad isleña es plural y también quiere ser sensible, el Canal 8, y a través de este programa y de otros, quiere ser sensible a esa realidad pluralista. Por lo tanto, está aquí con todo el derecho del mundo, desde nuestro punto de vista, sin ninguna concesión graciosa, sino por un derecho democrático, que es poder expresarse, poder llevarles a todos ustedes el mensaje que esta coalición plantea para las próximas elecciones del 14 de marzo. Bien, este es el encuadre que yo quería hacer para distinguir lo que puede haber entre compañerismo afectivo, que existe, y sin embargo, que no es el motivo de que ella esté aquí, sino que es su derecho a dirigirse a todos ustedes. Ese derecho que nosotros no le vamos a truncar bajo ningún concepto en este canal. Hecho ese encuadre, doña Maribel, a mí me gustaría que un poco para darse a conocer, digámoslo así, a los televidentes del Canal 8, nos dijese usted, primero su actividad profesional. Su actividad profesional empieza no en el ámbito de la universidad, sino en el sector turístico, empresas privadas, agencias de viaje, Iberia también, y luego como funcionaria de la Administración Periférica del Estado, ¿no? Posteriormente transferida al Gobierno de Canarias. Háblenos primero de esa etapa, que después le voy a preguntar sobre su labor docente e investigadora en la universidad. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por el reconocimiento de la afectividad, que es mutuo.
la afectividad es tanta que me ha usted concedido el título de doctora y no es cierto todavía, ¿no? He estado trabajando en la tesis doctoral, pero como me he metido en la política y en otras cuestiones, pues no he podido Yo creí que estaba ya finalizada, pero avanzada sí que está. Bueno, avanzada. Lo único que le iba a decir es que a lo mejor cuando me dedique de lleno a la política, si salgo elegida, pues igual podré hacer como don Federico Trillo, que siendo ministro, pues pudo presentar una tesis doctoral, cosa que yo me pregunto cómo pudo hacerlo, ¿no? Pero igual puedo hablar con él directamente y me puede hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Seguro que le da instrucciones. A ver cómo... Yo preferiría recomendaciones, pero bueno, bien. A ver cómo compaginar ambas actividades. Pues en relación a lo demás... ¿Esa actividad, esa experiencia profesional Sí. le ha servido a usted? Muchísimo, muchísimo. Todas las experiencias son positivas, siempre, incluso las negativas, porque uno aprende mucho de ellas, ¿no? Yo empecé a trabajar con 15 años. Empecé a simultanear el trabajo con los estudios. Seguí estudiando en el nocturno, el bachillerato, y trabajaba de día, vamos, a tiempo completo en una agencia de viajes. Luego pasé a otra agencia de viajes, luego pasé a Iberia, mediante oposición, estuve en el aeropuerto del Sur, estuve en el aeropuerto de Los Rodeos, después ya empecé a prepararme unas oposiciones, aprobé, es cuando entré en la Administración Periférica del Estado, y después fui transferida al Gobierno de Canarias, efectivamente, cuando al crearse el gobierno como tal, la comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias, y hacerse las transferencias en materia, en este caso eran de obras públicas. Yo trabajaba en obras públicas. En obras públicas. Sí. Bien, habíamos omitido que ella nació y fue criada y ensolerada en Santa Cruz de Tenerife, Sí. Chicharrera, y también, bueno, se incorpora al mundo universitario, hace esa licenciatura en Filología Inglesa, está en esa tesis doctoral y bueno, y es profesora titular de la asignatura Lengua Inglesa para Periodismo, ¿no? En nuestra facultad, como decía antes. ¿Qué es lo que le mueve a usted a dar ese sí a una candidatura? Después hablaremos de las posibilidades que usted tiene de ser elegida o no, pero ¿qué es? Bueno, sabiendo de antemano que, claro, que concurre por una coalición que no está en este momento, digamos, en las encuestas que se manejan como claramente en primera línea. Quiero decir, Sí. ¿qué es lo que le motiva a usted, lo que le mueve a dejar, pues, no a dejar, sino a aparcar de alguna manera esa actividad docente e investigadora en lengua inglesa para intentar estar en el Senado? ¿Qué es lo que le mueve a usted? Pues me mueve el interés general y volvemos a personajes famosos con expresiones famosas. Sí. Siempre he sido una persona muy preocupada por la sociedad, por los problemas sociales, etc. Seguramente por mi origen es humilde. Mi familia proviene del campo, luego pasaron a la construcción, cuando el boom de la construcción en Santa Cruz, y la mayoría de... Bueno, mis abuelos, por ejemplo, apenas sabían leer y escribir. Uno de mis abuelos sabía leer, pero no escribir. Mi padre fue un trabajador y mi madre ama de casa. Y siempre hemos estado preocupados, tanto mi hermano como yo, por los problemas sociales, por reivindicar lo que creemos que es nuestro derecho, el que haya equidad social y el que tengamos las mismas oportunidades. Entonces siempre he estado trabajando, aunque no en partidos políticos, pero en todos los ambientes. Por ejemplo, también provengo del sindicalismo. Estuve como representante sindical cuando era funcionaria. Y luego ya pues siempre he estado pendiente de lo que decían los partidos, de las propuestas a la hora de emitir mi voto. No me decantaba por entrar de lleno en un partido político, pero ya en los últimos tiempos dije, tengo que hacerlo, lo considero como mi deber el intentar aportar lo que yo pueda a un proyecto político. Entonces me pareció el más adecuado los Verdes de Canarias. Entonces desde hace más de un año pues estoy con ellos y últimamente pues hemos formado una coalición con Izquierda Unida y con Alternativa Ciudadana de Lanzarote, y luego ya mis compañeros me propusieron para el Senado. Entonces yo por un lado no quiero, porque reconozco que vivo muy bien aquí, estoy muy contenta y soy feliz.
Ahora, por otro lado, también es una gran oportunidad de poder seguir aportando más, ¿no? Y representando a esta coalición e intentando llevar a cabo la política de esta coalición, la que pretendemos hacer, en caso de ser elegida, claro. Sí, los verdes, a diferencia de Europa, digamos, o de determinados países europeos, Izquierda Unida, me da la impresión de que no tienen, o sí, usted a lo mejor no lo precisa, no tienen las mismas oportunidades que tienen otras candidaturas para comparecer en los medios. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes no tienen recursos o suficientes recursos económicos? ¿O qué? ¿Cómo? Expliquen ustedes. Recursos humanos tenemos muchísimos, en el sentido de ilusión, de ganas y de buenas ideas, diría yo, de gente capacitada. Ahora, de dinero, desde luego que no. Entonces, como no cabe duda de que las campañas políticas se hacen con dinero, con grandes cantidades de dinero, invertidas en campañas de marketing, de todo tipo, pues los grandes partidos son los que siempre tienen las mejores oportunidades. De todas formas, nosotros no nos amilanamos, ni muchísimo menos, y con esa ilusión que tenemos y esas ganas de cambiar el mundo, por lo menos nuestro mundo, contamos. En ese sentido somos millonarios en ese. Y luego, por supuesto, intentamos contrarrestar todas esas campañas, pues mediante la generación de ideas, de creatividad, de imaginación al poder, para poder competir de alguna manera. Entonces queremos llegar a los ciudadanos y agradecemos enormemente, por ejemplo, la invitación esta de Canal 8, que nos está tratando en igualdad de condiciones a los demás partidos, que además creemos que es lo que tiene que ser. Todos en principio somos todos iguales, todos los partidos somos iguales, porque representamos a gente y somos personas que nos hemos unido con un fin. Ahora, aquí en Canarias, los tres grandes partidos, es decir, los tres grandes partidos que manejan mayor cantidad de dinero, pues se han unido, han formado una especie de frente común contra los pequeños y yo creo que contra nosotros los primeros, porque no en vano somos la cuarta fuerza política en Canarias, la cuarta. Es decir, que algún daño les estamos haciendo o les vamos a hacer o creen que les vamos a hacer, que se han confabulado para asistir solamente a determinados debates, a determinados encuentros con los medios de comunicación y ellos tres solos. Y sin contar con los demás. Ustedes, les excluyen además. Nos están excluyendo, sin mencionarlo, por pasiva, digamos, nos están excluyendo a nosotros y a los demás partidos políticos pequeños, no solo nosotros. Ahora, yo creo y nosotros creemos que somos los más perjudicados, porque somos los que tenemos más posibilidades, según las encuestas que ya han salido, sondeos de opinión, etcétera, y por los resultados obtenidos en las últimas elecciones del año pasado, en las autonómicas y municipales y en las generales anteriores. Si sumamos todos esos votos, puede haber un cambio, ¿no?, en la intención de voto, pero el cambio nunca es tan grande. Es decir, que si sumamos todos esos votos, somos la cuarta fuerza política en Canarias, indudablemente, y tenemos posibilidades de conseguir escaños en ambas cámaras. Digamos que el Club de los Tres no quiere ser ampliable al Club de los Cuatro. No. Parece que quieren imitar al Club de las Azores, que son tres también, ¿no? Sí. Y otros tríos famosos, como el trío Los Panchos. Sí, oiga, y si ustedes accediesen a las Cortes Generales por Canarias, sí. Bueno, Izquierda Unida ya sabemos que en otras circunscripciones provinciales pues sí que tienen su grupo propio, etcétera. Pero si ustedes accediesen en los siguientes comicios, ese Club de los Cuatro, ese Club de los Tres ampliable a los Cuatro, con los demás pequeños, con los demás chicos, ¿se comportarían con el mismo talante excluyente y exclusivo? ¿No? Vamos a ver, si nosotros somos admitidos en el Club de los Tres para ser el Club de los Cuatro, le aseguro que no dejaríamos a ningún partido fuera. Bien. Eso clarísimamente, porque nosotros creemos firmemente en la democracia. Es un ejercicio difícil, no es fácil. Yo entiendo que los que tienen privilegios intentan defenderlos, ¿no? Pero cuando uno es demócrata realmente, e intenta hacerlo, porque también es verdad que nos asalta siempre la tentación de dejar de ser demócrata. Todos tenemos dentro el virus, como yo lo llamo, del fascismo. Lo llevamos dentro. Entonces es una lucha diaria, porque es que si no nos puede. Pero nosotros estamos firmemente convencidos y dedicados a la lucha contra el virus del fascismo. Entonces, si nosotros llegamos a estar en ese club, por supuesto que no vamos a hacer con los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros.
Bien, es una predisposición que queda expresada y que la tendremos en cuenta por si acaso en su día hay que Testigos hay, ¿no? Por si acaso en su día hay que recordarla. Pues sí. Espero que no tengan ni que recordárnosla. Sí, hay que recordarla. Efectivamente, en democracia es atender al pluralismo social, que realmente es el pluralismo de la ciudadanía, el que está en la calle. Hay distintos pensamientos, distintas ideas, y todas igualmente, en una democracia, todas igualmente respetables, sin privilegios y sin menosprecios. Esas son las leyes de la democracia, de una democracia verdadera, no de una democracia pues más o menos formal, a veces cuarteada, a veces minimizada. Y una de los recortes de esa democracia, es una opinión periodística, que no sé si usted compartirá o no, me gustaría contrastarla, es que las elecciones al Congreso, porque el Senado es distinto, las elecciones al Congreso tendrían que empezar por listas abiertas, ¿sí o no listas abiertas? ¿O listas bloqueadas, como están ahora? Listas bloqueadas. No sé si me está usted induciendo. No, estoy preguntando. No, y no me evado de la pregunta. Desde mi punto de vista, listas abiertas, por supuesto. Y mayoritariamente nuestra coalición es la idea que prevalece. Ahora, también eso tiene un riesgo, ¿no? Como todo tiene dos caras y tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo, como ya se ha comprobado en otros países, es la compra del voto, por ejemplo, ¿no? Pero yo, como soy una persona arriesgada... Compra del voto, explique eso, por si acaso. Sí, al ser listas abiertas, pues el candidato que más dinero tiene, pues va ofreciendo por ahí, pues eso, dinero u otras prebendas a cambio de tu voto. Si tú votas por mí, como es una lista abierta, marcas mi nombre, yo luego te voy a dar esto, lo otro y te voy a conceder mis favores. Entonces, ese es el peligro. ¿Eso lo mismo lo pueden hacer los aparatos partidistas ahora, con las listas bloqueadas? También, pero es más difícil, porque lo otro es una relación mucho más personal, sí, pero, mucho más persona a persona. Sí. No tanto aparato de partido político como una persona que viene a hablar con usted y le dice, mira, yo soy estupendo y maravilloso y voy a hacer por ti y por tu familia y por toda tu comunidad, voy a hacer maravillas. Entonces, vota por mí y luego obtendrás todo esto a cambio. Sí. En todo caso... Ese es el peligro. Ahora, aún así, yo soy una persona arriesgada y yo, teniendo oportunidad... Sí, aun con esos riesgos, evidentemente, yo, desde luego, modestamente también sostengo, convencido además, del derecho, de que hay que darle el derecho al ciudadano de que pueda elegir a los diputados de distintas fuerzas políticas con su mismo voto. Es decir, que no tengan que votar en bloque, sí. Una determinada candidatura donde puede haber más o menos personas que le merezcan credibilidad. Puede tener el ciudadano la credibilidad y la confianza puesta, que no tiene por qué ser mediante pago de su importe, sí. sino que hay que pensar en la madurez, sobre todo democrática, de la ciudadanía. Yo pienso que en un primer momento esta ley electoral que todavía padecemos... sobre todo los pequeños. Sí, es por una... y la ciudadanía en general, es por una desconfianza hacia el electorado, una desconfianza, un temor que si bien en los primeros años del sistema democrático, bueno, podía tener pues más o menos cierto fundamento, entre otras cosas para contribuir a la cohesión de los partidos, en fin, por una serie de motivos. Eso, pasados los años, pasados incluso los decenios que han transcurrido, ya no tiene tanto sentido. Y hay que profundizar en la democracia. Y la profundización de la democracia es dejar que cada ciudadano, dejar que cada hombre, que cada mujer pueda elegir, pues mire usted, a un candidato de tal fuerza, a otra candidata de tal otra y a otro candidato de lo que sea. Y entre otras cosas, para también después poder exigir de un modo muy directo y personal, en esa relación personal que tiene que haber entre representantes y representados, porque claro, si la relación la dejamos solo para los 4 años, para tener un contacto cada 4 años, pues es una relación pues bastante también poco democrática. La relación yo pienso que tiene que ser continua, para, entre otras cosas, que para eso están los representantes democráticos, para exigirle puntualmente, periódicamente,
y no cada 4 años, periódicamente a cada representante el cómo y medirle, inquirirle cómo ejerce esa representación popular. Bien, hechas esas consideraciones, vamos a puntos concretos que ustedes plantean en toda España y plantean de un modo expreso en Canarias y, o sea, y por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en el caso de la isla de Tenerife, porque usted, en caso de ser elegida, sería senadora por Tenerife, exclusivamente por la isla de Tenerife. Bien, vamos con... Solo una matización en el sentido del asunto anterior que estábamos tratando, que yo le digo que yo por mí, listas abiertas, lo único que hay que ver el peligro que puede entrañar, ¿no? Pero estamos por las listas abiertas. Y lo que usted acaba de mencionar también en el sentido del trato directo con el representante en el Parlamento, por ejemplo, en el Reino Unido eso se da claramente. Los representantes en el Parlamento pues tienen su oficina en su constitución electoral, ¿constitución? Perdón, me acaba de salir un anglicismo. Es que es constituency en inglés, con circunscripción electoral, efectivamente. Pues tienen su propia oficina para atender y atienden directamente a los ciudadanos. Vienen allí con sus reclamaciones, con sus quejas, con sus peticiones, sugerencias y son atendidos por el representante parlamentario. Claro, para entonces eso es ideal, absolutamente ideal. Sí, es un trabajo, para eso cobra. Sí, efectivamente. No solo para ir al Parlamento y votar o no votar. No solo para la parafernalia, sino, no digo para la parafernalia o no parafernalia, sino no solo para elaborar leyes, ejercer control del Ejecutivo, etcétera, sino esas mismas funciones, pero ejercerlas, desarrollarlas, siempre teniendo en cuenta los puntos de vista válidos, los mejores para el bien común, que eso los aporta y los puede aportar al ciudadano directamente. Y tanto. Bien, vamos entonces con, si le parece, con ese programa, cómo convencería usted de sus buenas ideas a los votantes para que le den su voto. Por ejemplo, si queremos empezar, si usted quiere empezar, pues podemos hacerlo por cómo concibe usted la Constitución en este momento de España, del Estado español, del Estado de las autonomías, si vamos o no, o tendríamos que ir o no a un mayor federalismo o confederalismo, o en fin, las fórmulas, digamos, que haya. Es decir, pasamos de un Estado centralista, el predemocrático, a un Estado de las autonomías, que en algunas facetas pues tiene vertientes claramente federales, cuando se dice, y es verdad, que hay comunidades autónomas en España con competencias superiores a los Länder alemanes o a los cantones suizos, es cierto, en algunos aspectos. Sí, efectivamente. En otros no. Efectivamente. En otros no tanto. Pero bueno, ¿qué concepción tienen ustedes y cómo plantean la estructura del Estado? Me parece que será federal, por parte de los Verdes, de Izquierda Unida, de esa alternativa ciudadana de avance. Pues en primer lugar yo quería hablar de la coalición que nos presentamos como iniciativa, en el sentido de que no somos flor de un día. No hemos nacido para estas elecciones. Eso es lo que le iba también a plantear antes, yo aprovecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo aprovecho para introducirlo, juntarse? Efectivamente. Pues hemos decidido juntarnos porque la unión hace la fuerza, por supuesto, eso ya lo sabemos todos, pero sobre todo para que haya una confluencia de las fuerzas, digamos, de la izquierda, aunque los Verdes a lo mejor no seamos un partido por definición de izquierda, pero no cabe duda de... Medio rojillos sí son. Verdes, somos verdes. Son verdes, son verdes, pero bueno, es la coloración externa, pero de luego tendencia de izquierda, ¿no? Pero es que es exactamente, coincidimos con los partidos de izquierda. No es que seamos de izquierda, pero es que no sé por qué, o sí sabemos por qué coincidimos normalmente con los partidos de izquierda, porque les preocupan las mismas cosas que a nosotros. Entonces, por eso hemos podido firmar un pacto con Izquierda Unida y con Alternativa Ciudadana 25 Pero perdone que le ataje un poco. Si coinciden tanto, ¿por qué no se autoinmolan y van directamente a Izquierda Unida? Porque tampoco coincidimos tanto. Coincidimos mucho. Coincidimos mucho, pero cada uno sigue manteniendo su personalidad propia. Entonces estamos juntos, pero no revueltos. Bien. Entonces estamos juntos para luchar por un programa común y con unas personas en las que confiamos.
en los 3 partidos. Bien. Confiamos en que esas personas van a hacer posible que llevemos a cabo nuestro programa. Bien. Entonces, asegurado eso, pues iniciamos nuestra andadura con estas elecciones, pero la idea es que la coalición cuaje y en el futuro sigamos juntos y a lo mejor desemboquemos en un partido único, tal vez algún día. Pero de momento, pero sobre todo lo que quiero destacar es que no nos hemos unido para ir en estas elecciones, para concurrir juntos y obtener mejores resultados en el número de votos y en la representación parlamentaria. Que eso desde luego que lo queremos y lo buscamos, ¿no? Pero no es nuestro fin primero. Nuestro fin primero es confluir y defender una serie de cuestiones que creemos prioritarias. Sí, los verdes como tales verdes no tienen todavía representación municipal, etcétera. Bueno, sí, me parece que sí, en Santa Brígida hay una representante en la provincia de Las Palmas y luego en Tenerife tenemos en coalición con IPO, en la Orotava hay 5 concejales y en el Rosario con Independientes del Rosario 2 concejales también. Es decir, que tenemos representación municipal. Lo que no tenemos es en los cabildos ni en el Parlamento de Canarias. Porque precisamente la ley electoral en Canarias es nefasta para nosotros, ¿no? Prima a los grandes y... Sí, por eso nos ha cambiado. Y castiga a los pequeños. A los disidentes, vamos, de la corriente general. Sí. Por eso nos ha cambiado la ley en Canarias, pero bueno, lo asumimos, pero seguiremos luchando para que se cambie. No solo nos ha cambiado, sino para eso. Para eso se cambió la ley que existía para todavía restringirles a ustedes y a otros partidos insulares esa representatividad, restringírsela. Vamos por la estructura. Bien, entonces la coalición se formó con todos estos puntos coincidentes para lograr el fin nuestro, el fin global, es la mejora de la calidad de vida en Canarias para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso lo dicen todos los partidos. Bueno, pero yo lo digo porque es nuestro fin, nuestro fin principal. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir con la confianza de los ciudadanos, principalmente en 4 bloques. Defendemos esa consecución de la mejora de la calidad de vida en 4 bloques. El primero de ellos es precisamente la defensa del Estado federal, que luego ya lo matizaremos un poco más. Sí, vamos con esa defensa del Estado. O si quiere le nombro los 4 bloques. O nombro los 4 y después lo analizamos. La defensa del Estado federal, bien. Luego la profundización democrática, efectivamente, y ahí entraría la cercanía con el ciudadano, la participación ciudadana, una potenciación al máximo de la participación ciudadana, que ahora mismo no se está dando en absoluto, ni se está fomentando mucho, que digamos, por los partidos mayoritarios. El tercer bloque viene a ser de bienestar social, es decir, mejorar el bienestar social, porque es curioso que en España cuando nosotros íbamos, porque ya estamos de vuelta, cuando íbamos hacia el estado del bienestar, resulta que los países europeos volvían. Entonces a nosotros nos ha acogido yendo, ¿no? Y no hemos llegado a la consecución de logros que en esos países sí se lograron. Entonces, pues nosotros tenemos que profundizar también en el bienestar social. Y ya por último, por supuesto, la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo no? Es el cuarto bloque. Vamos con el primero. Bien, el primero a su vez son 3 apartados fundamentales. El primero es el de desarrollo federal. Y ahí el Senado, por supuesto. Es lo primero. Nosotros queremos que sea efectivamente una Cámara de Representación Territorial y queremos que su función se especialice en el sentido de propuestas legislativas que tengan que ver con esa territorialidad del Estado. Nosotros, en ese sentido, defendemos que sea una Cámara de carácter permanente. Entonces, lo que se tienen que renovar son los miembros del Senado, de la Cámara. Sí, bueno, permanente ya lo es, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, pero digo permanente en el sentido de que lo variable sean los miembros, por supuesto, pero además nosotros introducimos un elemento nuevo y es que los senadores sean elegidos al mismo tiempo que las elecciones autonómicas. Bien. Porque como es la Cámara de Representación Territorial, es lo que queremos que sea, porque pues que vaya directamente ligado con las elecciones autonómicas. No con las elecciones generales. No con las elecciones generales como ahora, efectivamente, sino con las elecciones autonómicas. Entonces, la ley electoral tiene que cambiar,
para contemplar esa otra alternativa, esa otra posibilidad. Entonces la disolución, o bien uno cesa en el cargo de senador cuando se convocan las elecciones autonómicas y al Senado. Entonces uno deja de ser senador, no porque lo diga el gobierno central. ¿Autonómicas y locales al mismo tiempo? Autonómicas y locales, sí, como están, sí. más la del Senado, efectivamente. Bien. Entonces ya no dependeríamos de que el gobierno central convoque o desconvoque elecciones generales, sino que serían las comunidades autónomas. Nosotros defendemos, por ejemplo, también que los presidentes de las comunidades autónomas sean miembros natos del Senado. También proponemos que haya un consejo de presidentes autonómicos, así como hay un consejo de rectores para las universidades, un consejo de presidentes autonómicos, que sería un órgano colegiado con unas determinadas funciones, etcétera. ¿Qué más proponemos? Pues muchas cosas. Por ejemplo, que el Senado tenga una competencia legislativa en el sentido de lo que es común para todas las comunidades autónomas del Estado, pero para su posterior desarrollo por las comunidades autónomas. Es decir, la legislación básica que la haga el Senado, pero luego ya se tendrá que desarrollar en las comunidades autónomas. Pero sin restarle protagonismo al Congreso de los Diputados, ¿o sí? No, el Congreso tendrá sus funciones, Bien. las que ya tiene, pero el Senado de verdad que funcione, porque en primer lugar no funciona. Eso lo sabemos todos y coincidimos todos en reconocer que no funciona el Senado como Cámara de Territorialidad y casi como nada, porque prácticamente se ha limitado a refrendar lo que viene del Congreso. A lo mejor cambia alguna coma, alguna palabra, pero en realidad el Senado muy poco. Muy poco. Ustedes no, pero Izquierda Unida sí, está en el País Vasco apoyando el plan Ibarretxe. Sí. ¿Ustedes también lo apoyan? Sí. ¿Los verdes? Los verdes apoyamos la discusión, el diálogo y el debate, siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no le tenemos miedo a nada. Nosotros, desde luego, que no estamos de acuerdo con ETA, ni con ningún grupo terrorista, ni defendemos la violencia en ningún momento, lugar ni ocasión. Nunca, jamás. Ahora, el sentarnos para hablar, para dialogar, para discutir el plan Ibarretxe, ¿por qué no? Es un plan. Nada más, de momento es un plan. ¿Y el hacer lo que ha hecho el señor Rovira sí lo harían? ¿O no? Hombre, es ilegal, entonces cometer ilegalidades, no vamos a cometer ilegalidades. Ahora, también le digo, y en este momento ahora ya expreso mi opinión solamente y no sé si voy a empezar a desarrollar una doble personalidad como un dirigente canario que llegó a hacerlo, ¿no? Que se sepa. Sí, creo que era presidente del Parlamento de Canarias, ¿no? Y hablaba en unas ocasiones como presidente del Parlamento de Canarias, otras veces como sí mismo y otras veces como representante de un partido. Bueno, a veces se producen esquizofrenias, sí. Sí. Bueno, yo no quiero llegar a la esquizofrenia. Ahora, en este momento no voy a hablar por el resto de la coalición, en absoluto, porque además es un tema que no se ha debatido ni se ha tratado. Y lo que sí yo lo he hablado con otras personas, miembros de mi partido, por ejemplo, los Verdes o de otros partidos que constituyen la coalición y no están de acuerdo. Ahora, yo, Maribel García Expósito, estaría dispuesta a sentarme con cualquier persona, vamos, hasta con el diablo, si existe, con tal de que deje de matar. Dejen de matar. Sí existe el diablo. Lo que me parece la matanza tiene que ver con el diablo. Bueno, lo que me parece mal con respecto al caso del señor Rovira, si es así, por lo que he leído por la prensa y demás, es que dijo que no mataran en Cataluña. Sí. Eso me parece mal. No, cuando no se mata, pero en ningún sitio. Absolutamente en ningún sitio. Usted puede tener toda la libertad del mundo para defender sus ideas y hablar de la independencia, hablar de lo que haya que hablar. No hay que tener miedo ni a las palabras ni a nada. Ahora, sin muerte, sin violencia. En ese sentido, y esta es mi opinión, ¿eh? Sí, ojo. La Constitución del 78, de algún modo, lo que sí preserva es la unidad de las distintas comunidades autónomas, la no ruptura del Estado, en un plano pragmático, digamos, el proceder de algún modo a trocear, a separar, a independizar en un contexto de una Unión Europea que va por otros caminos de futuro, sí que parece un poco contradictorio. Entonces, claro, si el plan Ibarretxe plantea, por ejemplo, la independencia con respecto a España, y ese plan, de alguna manera, sí que está apoyado por Izquierda Unida, ¿no? Sí, la independencia. Pero
lo que se apoya es el debate sobre el plan, no deja de ser un plan. De momento no es una acción, ni es una decisión de nadie. Entonces, lo que apoya es el debate sobre el plan, que se discuta, y que se discuta en el Parlamento vasco, que es el lugar, el foro adecuado para discutirlo, ¿no? Claro. Aparte de que la sociedad opine, por supuesto, y los medios de comunicación y todas las organizaciones de todo tipo, ¿no? Que todo el mundo opine al respecto, pero donde debe debatirse de verdad y sobre todo es en el Parlamento vasco. Que se debata, que se hable, que igual no se llega a nada. Simplemente se ve que es imposible llevar a cabo, que no es conveniente, que no es apropiado y se queda en agua de borrajas. Entonces, claro, darle tanta importancia a una cosa que es un plan, pues yo no se la daría, ¿eh? De verdad que no, porque planes hay muchísimos, sí, y programas y propuestas. Sí, pero sin embargo no se ha dado como alternativa a ese plan, un plan para acabar con ETA de verdad. No, que yo sepa no. Digo, por parte de Ibarretxe. Que yo sepa, no. Tampoco apoyan a ETA explícitamente. Yo nunca les he oído apoyando, yo no he dicho eso. No, pero no lo digo por usted, lo digo por otras personas que también me han preguntado, ¿no? Que cómo hemos podido pactar con Izquierda Unida cuando Izquierda Unida está con el PNV y el PNV apoya a ETA. A mí no me consta que el PNV apoya a ETA, porque si no estarían en la cárcel, como por ejemplo Herri Batasuna, que ahí está el juez Garzón con ese asunto, ¿no? Digamos que se aprovecha de ETA. Pero bueno, o es una interpretación. Sí, puede ser una pero interpretación, vamos, la del aprovecharse o la de llevar el nacionalismo a unos términos, o llevar los nacionalismos a unos términos, digamos, irracionales o poco democráticos, porque hay que preguntarles a los ciudadanos vascos, o habría que preguntarles a todos los ciudadanos vascos, a todos, si tienen o no tienen los mismos, en el ejercicio diario de sus vidas, si tienen o no tienen los mismos derechos que se tienen en otras comunidades autónomas, y hay algunos que por su ideología son perseguidos. Sí. Y no se les permite una democracia, y no viven una democracia. Y bueno, para hacer que todos viviesen una democracia, pues se le podía haber ocurrido al señor Ibarretxe, y con el apoyo de Izquierda Unida, haber hecho un plan de normalización democrática, en el sentido de, porque si tan malo es lo que achacan de un nacionalismo español, etcétera, etcétera, también lo es un nacionalismo que niega la libertad de las personas y que, siendo tan vascos como todos, por no pensar de una determinada manera, no es que sean excluidos, sino que mueren. Sí. Pero bueno, vamos a dejar el País Vasco. Hombre, yo los fundamentalismos los considero nefastos de cualquier tipo, efectivamente, de cualquier tipo. Tanto el nacionalismo españolista como el nacionalismo llevado a los extremos, a los límites. Esa no es la situación de Canarias, afortunadamente. No, pero también tenemos un partido importante, ¿no? Nacionalista, porque además los nacionalismos, nosotros creemos en el nacionalismo planetario. Realmente aspiramos a ser ciudadanos del mundo. Entonces, efectivamente, cuando estamos incluyéndonos en una Europa que cada vez se va agrandando, como ahora, por ejemplo, que pasamos a 25 en las próximas elecciones, ya habrá representantes de 25 países en Europa. Entonces, cuando vamos hacia un Estado federal muchísimo mayor, supranacional, no se entiende que luego haya personas que defiendan un estadito, ¿no?, pequeño y mirándose el ombligo. Yo entiendo el nacionalismo desde el punto de vista romántico, y bueno, y Chopin ya saben mis amigos, por ejemplo, que es uno de mis compositores preferidos y más nacionalista imposible, ¿no?, con su Polonia y sus maravillosas polonesas, pero ya digo, no, el nacionalismo no excluyente, ni muchísimo menos el nacionalismo que defiende la cultura, la lengua de una nacionalidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo, la música, por supuesto, la gastronomía y todo lo que haya que defender, ¿no? Pero yo lo veo como capas de cebolla. Claro. Yo nací en el barrio de La Salud, entonces soy de barrio de La Salud, soy chicharrera, pero soy de Santa Cruz, aunque hace 10 años, 11 años que vivo en La Laguna, ¿no? Me exilié a La Laguna. O con lo de la fusión. Por cierto, eso de la fusión, ¿qué le parece? ¿Eso es como una serpiente de verano? Sí, más bien. Lo han sacado ahora porque, no sé. ¿Pero usted es partidaria o no? Yo no, porque a mí me gustan las cosas pequeñas. Yo que en las grandes ciudades no le encuentro las ventajas. No, pero la gran ciudad ya está planteada ahí.
Pero yo es que ya Es Santa, decir, ya está, Santa Cruz... de hecho está ahí, Vamos, la gran a mí ciudad, la Santa conurbación Cruz- está ahí. A mí Santa Cruz me parece demasiado grande, La Laguna me parece demasiado grande, porque el tráfico, por ejemplo, la contaminación acústica y otras series de problemas ya me parecen demasiado. Entonces, fusionar las dos ciudades para formar una más grande todavía, yo no le veo las ventajas, No, la pero verdad. bueno, plantéelo de esta otra forma. Yo no le veo las ventajas. Sí, pero no. Más pero- dinero, sí, pero más dinero que luego te tienes que gastar. No, pero escúchame, plantéelo de esta otra forma. ver. Ya la conurbación Sí. está ahí, es la Sí, realidad. no, sí, de hecho, de facto, desde luego. Es la realidad, Sí. está ahí. Por lo tanto, el darle carácter o reconocimiento institucional a esa realidad no es agrandar la ciudad, Santa Cruz por un lado y La Laguna por otro. Ellas van a continuar su expansión con unión política o sin unión política, es decir, en unas áreas del norte, en un caso, en otros en el sur, otras en el este, otras en el oeste. Es decir, eso va a continuar así. Este es un planteamiento de unidad institucional, política, o sea, reconocer institucionalmente lo que realmente existe. Ya. Primer punto. O yo al menos lo entendería así. Otra cosa es que después hay otras interpretaciones y otros manipuleos, o manipulaciones, perdón. Entonces, segundo, como no se agregan más barrios por esa unión... De momento. No, ni de momento. O sea, van a continuar la expansión unas y otras ciudades. Sí que puede haber servicios comunes, que dado que no se ha hecho en absoluto lo que se llamó la mancomunidad de los 4 municipios, Sí. de Santa Cruz, de La Laguna, de Rosario y Tegueste, hay determinadas infraestructuras que o se hacen en el área metropolitana completa, o de luego no son rentables porque habrá determinadas infraestructuras que no pueden hacerse individualizadas solo por una cuestión de tipo administrativo político. No, es decir, que tienen que hacerse en el conjunto urbanístico, para eso están los técnicos urbanistas, etcétera, etcétera, para decir por dónde tienen que ir por determinadas vías, no duplicar esas vías, es decir, para que cada ayuntamiento vaya por su lado, etcétera, etcétera. Estoy poniendo ejemplos muy... Por lo tanto, Cuando se creó la... y eso no es tampoco molestar al ciudadano, porque eso es compatible con que se abran en los distintos barrios, cosa que a veces no sucede, las oficinas municipales necesarias para estar a pie del ciudadano y que el ciudadano no sea un reo de la burocracia, sino que sea un servido por la democracia. protagonista. Que para eso paga. Sí, sí. Es decir, Sí, señor. y por lo tanto... Pero yo le temo tanto a la burocracia, yo es que temo que se dupliquen. No, al contrario, porque yo recuerde cuando se creó la comunidad autónoma y se crearon todas las comunidades autónomas, Sí. y la descentralización administrativa, etcétera, y luego lo que ha habido es multiplicación. No, pero bueno, ha en habido Canarias, por multiplicación. ejemplo, hasta hace unos años había Sí. más de 23.000 empleados públicos. Sí. No, Es una pero lo ha habido, burrada. sí, pero lo ha habido por una mal enfoque un mal enfoque probablemente de esa descentralización, porque no se ha hecho realmente un reparto de competencias y de funciones racional y complementario, porque hay determinados asuntos en los que entienden 3 administraciones y en otros ninguna. Y se pasan la pelota. Y el ciudadano lo torea. Lo primero que dicen, Y el ciudadano lo torean. Claro, no es competencia del ayuntamiento, no es competencia del cabildo, no es Oiga, mire, todo es competencia de todos. Tendría que ser para los administradores públicos, pero, cuidado, todo es competencia de todos, pero cada uno en su ámbito y con un reparto de competencias que lo permita. Eso hubiera, o sea, no había necesidad de crear tantos puestos que después no siempre se han cubierto con igualdad de méritos, con igualdad de transparencia, con igualdad de tal. Dígamelo a mí. ¿Por qué? A ver. No, en mi época de sindicalista en el gobierno de Canarias, vamos, las famosas RPT, las relaciones de puestos de trabajo, las designaciones a dedo de cargos, etcétera, Claro. etcétera. Eso fue y es, y vamos, es terrible. Entonces, yo lo que temo es la desvirtualización, efectivamente, el que se confundan las cosas, el que no se hagan bien. Entonces yo soy partidaria de déjame como estoy, siendo pequeña,
¿no? Bien. Porque así creo que a lo mejor puede ser más efectivos los servicios que están para el ciudadano. Ya. Porque Bueno. súmame y complícame. Desde Bien. mi punto de vista es mi temor, pero Sí, bueno. de todas maneras, bien, eso es muy Sí, sí, discutible. sí. Vamos Sí, a sí. avanzar porque eso es muy discutible, porque habrá servicios que si son, es como las compras en grande y las compras en Sí, chico, sí. que pueden salir más baratos, etcétera. Pero Sí. bueno, estábamos hablando de calidad de vida, de sostenibilidad ambiental. Sí, sí, sí. Concretamente, Sí. Sostenibilidad ambiental es Sí, uno de sí, los sí. bloques que usted, Sí. y calidad de vida. ¿Cómo lo concretan eso? Bueno, en primer lugar, el medio ambiente, ¿no? La calidad, la buena calidad del medio ambiente ha sido reconocido como un derecho, uno de los derechos humanos. Entonces, y ya partiendo de esa base, nosotros lo defendemos, por supuesto, a ultranza, en el sentido de que no queremos más contaminación, no queremos más basuras. Nosotros proponemos la creación de una ley de residuos orgánicos e inorgánicos por parte del Gobierno de Canarias. Las zonas protegidas que tenemos, protegerlas de verdad, no aumentar las carreteras, por ejemplo. La necesidad del cierre del anillo insular de carreteras, nosotros no lo vemos necesario en absoluto, porque somos el territorio insular dentro de la Unión Europea, que son 15 países actualmente, con más kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado. Ya tenemos ese triste récord. Es más, superamos la media nacional en número de vehículos por persona, por habitante, también en Canarias. Entonces, no más carreteras, por favor, no más cemento, no más plantar edificios y más hoteles. La moratoria turística, bueno, con sus más y con sus menos, llevarla a cabo a rajatabla. Nosotros también incluso pedimos y proponemos una moratoria aérea, en el sentido de limitar el número de vuelos charter. ¿Se está limitando el turismo? Sí, porque queremos turismo de calidad y turismo que menos personas que gasten más dinero. Al final tenemos el mismo beneficio o más, porque ambientalmente tenemos más beneficios. Entonces ya en noviembre teníamos 4,5 millones de turistas en esta isla solo. 4,5 millones, con el espacio tan reducido que tenemos. Claro. Más los habitantes, pero es que además vamos a matar la gallina de los huevos de oro, porque ¿qué turista va a venir en el futuro para ver todavía más cemento del que ya hay? Porque la naturaleza nos la estamos cargando. Sí. Entonces, es de locos, porque además también el turismo es cuestión de moda, y ya, como usted leyó al principio, ¿no? En mi currículum, yo trabajé en empresas, en agencias de viajes y en el departamento receptivo. Y yo recuerdo tristemente la crisis del año 73, a raíz de la crisis del petróleo del año 73, la caída del turismo aquí en Canarias y en general, ¿no? Y fue terrible. El sur no se había desarrollado prácticamente, todo el grueso del turismo iba al Puerto de la Cruz, y los hoteleros del Puerto de la Cruz, vamos, es que me ofrecían hasta fines de semana con mi familia gratis por mandarle unos cuantos clientes a la semana. Fue absolutamente demoledor. Entonces, no podemos renunciar a una agricultura mínima. Necesitamos unos productos, por lo menos autoabastecimiento, y no depender tanto de la importación. Necesitamos una industria también, media, pero industria, ¿por qué no? Y el turismo lo necesitamos, pero no masivo. Estamos buscando turismo de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer compatible la calidad con el cemento? Totalmente incompatible. Claro, cuando habla de usted de no más carreteras, sí al tren y al tranvía. De entrada no, como decía cierto partido, con la OTAN de entrada no, porque no viene a sustituir el transporte privado, que es lo que hay que intentar eliminar al máximo, reducirlo, el uso del vehículo privado, reducirlo al mínimo. Entonces no se potencia, es simplemente añadir otro medio más de transporte al privado y no se fomenta el público. El transporte público no se fomenta, el uso, deje usted el coche en su casa y coja la guagua, coja lo que sea, un taxi, si puede pagárselo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en principio no por eso, porque es una acumulación, es otra manera más de ir a alguna parte. Tenemos un tren, cosa que no hemos tenido hasta ahora, pues ahora vamos a tener un tren también. No. Pero no lleva implícito el deje usted el coche en su casa, por favor. No. Lucha contra la violencia de género. Bueno, eso es terrible, la verdad es que es terrible. ¿Ustedes la van situación a proponer actual, concretamente alguna medida? La situación actual es insostenible de todo punto de vista, y nosotros, por ejemplo, hemos
¿cómo se dice? Perdón. ¿Van a preparar? ¿Están elaborando? Sí, hemos preparado ¿Han nuestro concebido? programa, por supuesto, y nuestras propuestas propias. Pero además, que es lo que quería decir, hemos asumido, ya digo la palabra, hemos asumido 8 propuestas que hizo Amnistía Internacional, precisamente el día 25 de noviembre, que fue el día contra los malos tratos a las mujeres, contra la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre. Se lo propuso a todos los partidos políticos precisamente para las elecciones, para que lo incluyeran en sus programas para las elecciones del 14 de marzo, ¿no? Y entonces nuestro partido lo asumió esos 8 puntos, ¿no? Entonces, resumiendo, pues se trata de que la legislación actual pues, es insuficiente en el sentido de la protección de los derechos de la mujer, de la igualdad de la mujer, tanto en el laboral como en cualquier otro ámbito, porque eso lleva implícito también, si a la mujer se le paga menos salario por el mismo trabajo, eso quiere decir que es inferior. Esa idea se le está dando a los hombres, claro, y a la sociedad entera, ¿no? Si a una mujer por el mismo trabajo le pagan menos que a un hombre, es porque una mujer es inferior. Por ejemplo, las mujeres objeto. Yo estoy cansada de ver mujeres de adorno, ¿no? Ahí, pues sirviendo el típico vaso de agua, y yo sé que la vida está difícil, hay que ganarse la vida, contra las azafatas, digamos, que yo quiero que haya también azafatos que lleven un vaso de agua, pero no que siempre sea una mujer y además... Si no identificar esa profesión con efectivamente, con efectivamente, y suele ser una chica joven, una chica mona, con una faldita corta, y eso en los mismos congresos de los partidos grandes lo he visto. Chicas uniformadas ahí pendientes, en plan adorno, al lado de una bandera, por ejemplo, la bandera del partido X, y ellas ahí esperando a que tengan que ir a llevar el micrófono, a traer el micrófono, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre mujeres? ¿Por qué siempre chicas, jóvenes, monas y vestidas de una manera tanto vistosa? Vamos a llamarlo vistoso, ¿no? Sí, con ropa que les ha quedado pequeña. Sí. Por ejemplo, Han crecido, ¿no? Más. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Entonces, eso también... da la sensación de una mujer adorno, una mujer florero. Entonces, un florero yo lo rompo porque es mío. Claro. Es un objeto y lo tiro al suelo y lo pisoteo. Entonces, ese es un mensaje también que se está dando a los hombres. Entonces, yo quiero que se rompa, que se rompa totalmente con eso. Entonces, por supuesto, queremos que se investiguen los casos de las denuncias de malos tratos, que se investiguen, pero de verdad, con auténticas ganas de llegar hasta el fondo de la cuestión y de culpar a los culpables y de castigar a los autores con las penas que hagan falta. También hay que ir a las raíces de los problemas. Muchos de esos hombres son hombres enfermos, son hombres maltratados en su niñez. Entonces también atender a esas enfermedades, son enfermedades mentales, y eso nos lleva a la sanidad y la falta de una sanidad mental que está demandando la sociedad, pero bueno, a gritos la está demandando. Pues eso tampoco existe. Existe, pero en una pequeña medida para cubrir, digamos, las apariencias, pero no es real, ¿no? Tal y como debiera ser. Entonces nosotros nos hemos sumado a todas esas propuestas, porque además también es un problema mundial, ¿eh? Esto no ocurre solo en España, por desgracia. 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida sufre malos tratos en el mundo entero. Entonces, en España, por ejemplo, ya estamos hablando de homicidios y de asesinatos, y que se han incrementado de una manera bárbara, tremenda. Y luego tenemos que oír cosas como lo de la conferencia episcopal, que bueno, que no vamos a entrar en la religión. No entramos en eso porque eso también se ha sacado mucho de su contexto. Sí, por eso, es que hay tantas cuestiones que entran, ¿no? Ahí ese aprovechamiento que ha habido para darle leña a la Iglesia Católica y derivar pues en muchísimas tal, no vamos a entrar porque si no hubiera tiempo entraríamos. Sí, por supuesto. Porque yo tengo puntos de vista que a lo mejor no coinciden con los de la mayoría llamada progresista, y que consiste generalmente en reclamar una libertad total de pensamiento, de obra, de etcétera, y en cambio negarla a la Iglesia, sin ser creyentes, negarle ese mismo derecho a aquellos que siguen a la Iglesia. Pero bueno, vamos a dejarlo. Estatuto de neutralidad para Canarias.
Ajá, eso ha creado bastante expectación. Sí, porque ese es un tema... Sí, sí. ¿Cómo es posible que ustedes planteen ahora lo de la neutralidad en un modo interdependiente? Ahora, pues precisamente ahora, precisamente no queremos estar interdependiente con la OTAN, con sí, pero Bush, nosotros precisamente no queríamos estar en la OTAN, con Bush, ni con queríamos todos. estar en el trío de las Azores. Nosotros Sí, estábamos en la calle ¿ustedes manifestándonos en contra de la guerra de Irak. ¿Qué quieren? ¿Salirse de la OTAN o cómo se llama? Bueno, no nos hemos planteado eso, pero igual en el futuro lo planteamos. Bueno, nosotros lo que queremos en Explíquelo del Estatuto de Neutralidad. Efectivamente. Para Canarias. Sí, Canarias ha demostrado que es una región pacifista, no solo pacífica, sino pacifista. Y eso se ha visto en las manifestaciones que ha habido en contra de la guerra, etcétera, etcétera. Mayoritariamente pacifista. Aparte de eso, desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, nosotros en Canarias hay 4 de los 11 parques nacionales. 4. Hay uno que está declarado Patrimonio de la Humanidad, como es el Cedro en La Gomera. Luego, parajes naturales, pues tenemos no sé cuántos también. Entonces, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista geoestratégico, que somos una golosina, somos muy deseados, ¿no? Pues no queremos estar en el objetivo del cañón absolutamente de nadie. Entonces, nosotros pedimos para Canarias que sea declarada, es más, tenemos un proyecto de ley para llevarlo al Parlamento, en su momento, para declarar a Canarias como una zona militar especial. Un estatuto de neutralidad y declarar la zona militar especial. La especialidad de esa zona militar, y es que solamente haya cuerpos militares aquí, material, instrumento, etcétera, defensivos, nunca ofensivos, jamás. Y siempre bajo el control de las fuerzas españolas, fuerzas militares españolas, nunca de terceros países, a pesar de que estemos en organismos supranacionales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el gobierno central tiene que proporcionar las medidas jurídicas necesarias para que seamos excluidos en esos tratados internacionales supranacionales de cualquier actividad bélica, ofensiva. ¿Y también de maniobras militares? Sí, porque las maniobras son de ataque. Si son maniobras para defendernos... No, a veces son defensivas. Bueno, si son defensivas, pues podrían celebrarse, ¿no? Pero vamos, las mínimas, imprescindibles y necesarias, ¿no? Es decir, que aquí hubiera el equipamiento, los medios, el personal mínimo, necesario y que sea imprescindible para que nos podamos defender. Eso no quita que no seamos solidarios. Si el resto de España tiene un problema militar, por supuesto que las fuerzas que estén aquí irían en ayuda de la defensa nacional, por supuesto. Eso, no hay ni que preguntárselo. Entonces, esa es nuestra propuesta. Queremos ser declarados pacifistas y reconocidos como una región pacifista a la que no hay que atacar porque solamente nos defendemos. Nosotros no vamos a atacar a nadie, ni muchísimo menos. Ni vamos a tener aquí a ejércitos de otros países, aunque estemos en la Unión Europea. Fuerzas Armadas Españolas, pura y exclusivamente. Y con objetivo de defensa. Muy bien, Maribel, se nos ha ido el tiempo. Pues se me ha hecho cortísimo. La verdad es que sí. A mí también se me ha hecho muy corto. ¿Quiere usted agregar alguna otra cuestión que le parezca esencial y que no hayamos tocado en la conversación? Bueno, podría haber muchas, pero sí, alguna que diga, esta no se puede quedar en el tintero porque es básica. Bueno, ya la hemos tocado, pero es que a mí me duele tanto porque me parece una injusticia tan grande el que no se nos tenga en cuenta a la hora de participar en debates, entrevistas, etcétera, etcétera, porque los 3 partidos grandes se han confabulado contra los pequeños, en primer lugar contra nosotros. Entonces yo espero que los medios de comunicación sean lo suficientemente independientes como para no aceptar esas condiciones, porque esas condiciones las van a imponer esos 3 partidos, las van a intentar imponer. Entonces que los medios, como por ejemplo Canal 8, que no acepte esas imposiciones. Canal 8 no las acepta. Vamos, yo creo que no, porque estoy aquí hoy, ¿no? Entonces claro, he concluido que ustedes no entran por el aro, ¿no? No entramos Hombre, por el aro. La publicidad institucional que les puedan hacer igual se va a ver afectada. Bien, pero hay que tener una actitud en la vida. Y la actitud tiene que ser de honradez, de honestidad, y aunque pasemos hambre, pero los principios son los principios. Yo supongo que la ciudadanía sí que estará al tanto de que si esa publicidad institucional no llega por ser pluralistas y por intentar ser demócratas, que el Canal 8 lo sea, pues compensará de otras formas, pues mediante su
su seguimiento a este canal mediante su participación, porque saben que aquí pueden participar sin limitaciones, y de su identificación de que el Canal 8 es un canal propio de ellos, de verdad, entonces, de verdad, en el pluralismo que ellos tienen. Y bueno, y si la publicidad institucional no llega, llegará sin duda ese reconocimiento y ese convencimiento, esa convicción de la ciudadanía. La prueba del 9, de que tratamos de practicar, intentamos practicar ese pluralismo y esa democracia, es efectivamente que esté aquí la candidata de esta coalición, de los Verdes, de Izquierda Unida, de también esa alternativa ciudadana de Lanzarote. Le deseamos suerte, doña Maribel, también en la faceta del Congreso, en esa plancha encabezada por el señor Trujillo. Les deseamos que sepan, a pesar de esas dificultades, que con esa imaginación y con ese esfuerzo y con ese tal, pues lleguen a los ciudadanos, lleguen ese mensaje, entre otras cosas para que los ciudadanos tengan opciones de elegir y puedan elegir y también de alguna manera pues vean a esas personas que como usted están dispuestas al servicio del bien común, a dejar los egoísmos particulares y a pensar en todos, en el colectivo, ¿no? En toda la ciudadanía de Tenerife, del archipiélago. Muchas suerte. Gracias por el respeto a las minorías. Sí. Mucha suerte y suerte para ese 14 de marzo y siempre. Nos decimos a todos ustedes hasta luego, hasta un próximo programa en Canal 8 y en directo al objetivo. Que vayan siendo felices en la medida de lo posible.